Después de la luz, según su creador, surge después de una crisis. Es un texto de introspección, es el segundo libro del autor Benjamín Labatut, que nos está acompañando hoy acá en CNN Chile, en CNN Magazine. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar junto a nosotros y contarnos de qué trata esta experiencia, podríamos decirlo. Tú tratabas, y lo conversábamos recientemente un poco fuera de cámara, de que es bien complejo clasificar, etiquetar tal vez tu libro. Cuéntanos precisamente de eso. Sí, el libro de alguna forma lo que habla es de un cortocircuito, es de cuando la forma en que uno entiende la realidad, la forma en que uno se entiende a sí mismo, la manera en que tú percibes e interactúas con las cosas, sufre un quiebre radical en su como origen. Y el libro entonces es un intento por volver a dotar de sentido a un mundo que lo ha perdido como desde su base, que ha sido como horadado en su fundamento. Entonces es un intento por hablar de cuáles son los límites del pensamiento, qué cosas se pueden pensar, qué cosas se pueden poner en palabras. Y al centro del libro está una experiencia que se resiste al lenguaje, que se resiste a la interpretación, que se resiste a la comunicación, pero que es una experiencia humana extendida, que han sufrido muchos, digamos. Y tenemos testimonios de eso, tanto en la ciencia, de científicos que se topan con los límites de su disciplina, o ideas que apuntan más allá de lo que está permitido dentro de su razonamiento, de la lógica en que ellos operan. Y hablar de eso es complejo porque finalmente es como volver a la esencia misma de las grandes preguntas que se ha hecho el hombre desde que es hombre, o sea, desde la filosofía de los griegos, que comienza a preguntarse por su ser, por su existencia, por lo que tiene a su alrededor, hacerlo en estos tiempos. Y además cuando tú me dices que hubo un paréntesis y una gran cantidad de años en que tú no estuviste con creaciones luego de tu primer trabajo, que fue 7 años atrás. Sí, o sea, la experiencia tuvo un costo personal importante, porque te deja sumido en un silencio y te deja separado. Cuesta hablar con los demás, cuesta incluso uno mismo entender lo que está sucediendo. Ahora, como te decía, hay, por ejemplo, en filosofía ya más del Oriente, han convertido esta experiencia en uno de sus fundamentos, en uno de los fundamentos con que entienden la realidad, y lo expresan en un concepto que se llama shunyata, que habla del vacío, pero un vacío, por así decirlo, lleno de posibilidades, de donde surge todo lo demás. Es como si pudieran encontrar un núcleo, un corazón, que no tiene ningún atributo, que no puede ser pensado, con el cual no se puede interactuar, pero que permite que surja todo lo demás. Y escribir respecto a algo tan complejo, al vacío, lo intangible que es precisamente, ¿es muy difícil? Sí, o sea, lo que yo hice fue tomar los párrafos del libro, apuntan hacia esta experiencia, pero los párrafos del libro lo que hacen es tomar, por ejemplo, qué le ocurrió a Sócrates cuando estaba en la guerra y se queda de pie durante un día y una noche entera, tomado por una voz interior, y sus compañeros de ejército empiezan a dormir alrededor de él, y el tipo se pasa 24 horas y luego 48 horas de pie, sin moverse. Entonces, esa experiencia, lo que está ocurriendo, lo que está sintiendo Sócrates no se puede trasladar al libro, pero uno sí puede contar la experiencia misma. Y eso pasa también con ideas como de los grandes matemáticos. O sea, hay un matemático que se llama George Cantor, un hombre muy religioso, que cuando estaba desarrollando un problema lógico se dio cuenta de que habían distintos tamaños de infinito, lo que rompía todo el modelo matemático de su época, donde estaban muy cómodos con que hubiera un solo infinito. Y él trae 2 o 3 infinitos más, infinitos incluso mayores que los anteriores. Y eso a él también le genera una crisis que le dura su vida completa y termina suicidándose por la incapacidad que tiene la mente de toparse con un objeto que no entiende, que no tiene modelos para entender. Claro, hasta dónde pueden llegar precisamente esos límites o esas trabas que dificultan las expresiones humanas, podríamos decirlo. Y en ese sentido es también complejo la lectura, tal vez el lector se enfrenta a algo que no es tan fácil de digerir, o no es tan así, o es más bien un prejuicio tal vez eso. No, yo lo que hice, cada párrafo es perfectamente comprensible, está escrito en un estilo llano, y cada párrafo se entiende por sí mismo. Yo creo que la complejidad es
lo que estamos haciendo ahora, es definir el libro en su totalidad, porque ahí cuando uno quiere tomar todas estas ideas que están apuntando a esta experiencia difícil de definir, ahí es donde colapsa el intento de explicación. Porque no estoy tratando de darle un sentido, estoy tratando sencillamente como de apuntar a algo. Y yo creo que las personas a distintos niveles tienen en su propia vida estos momentos también. Hay momentos donde tal vez biográficos o tal vez producto de alguna crisis emocional, donde se ven enfrentados con ese aspecto de la experiencia. Entonces yo creo que lo pueden entender desde ahí. Y tú me comentabas, ya está a la venta entonces a partir de enero, tampoco es un libro muy grande, tiene aproximadamente, aquí tengo el número exacto, 130 páginas, y tú me comentabas que es una experiencia bien interesante de sumergirse en algo tal vez distinto, porque no hablamos de una novela ni de un ensayo, sino que tú me dices que más bien es como un diario de ideas, es como por ahí, ¿no? Es que también tiene que ver con lo que te decía, o sea, incluso los artistas, la gente creativa, crea dentro de ciertos modelos, géneros. Claro, sin duda. Y si tú te sales de ahí, puedes tener incluso problemas para publicarlo. Yo tuve suerte que Weathers es una editorial muy valiente y que se atreve a publicar libros que cuesta definir o que incluso antes no tenía título, entonces era muy difícil hablar de él. Pero es un libro que yo creo que, a diferencia de lo que es en términos de la explicación, la lectura se puede hacer en una tarde. Y lo mantuve corto para que tampoco fuera un ladrillo con que la gente quedara inconsciente. Absolutamente. Y es un salto muy distinto a lo que habías dicho anteriormente, a estos cuentos que tuvieron una crítica bastante buena, que de hecho fueron considerados dentro de un grupo selecto de lo que había que leer en este género del siglo XXI, representando también a las generaciones jóvenes de escritores, y 7 años después estás con esto, entonces... Es totalmente diferente. Y el libro y la experiencia de la cual surgió el libro me cambió a mí como escritor, como persona, de manera muy profunda. Este libro y las cosas que estoy escribiendo ahora tienen que ver mucho más con la observación y con el tomar cosas que han hecho otros y que yo encontraba interesantes o importantes y directamente escribir sobre eso. No tener que ceñirme, es casi como si hubiera escrito un libro que a mí me hubiera gustado leer. Y eso cambió mucho. Con los cuentos uno más o menos quiere que la gente te diga, ¡oye, qué buen escritor eres, qué bien escrito está este libro! Pero con esto a mí me interesa que la gente interactúe con las ideas. Es como si fuera un insectario, como un gabinete de curiosidades. Es como, y creo que hoy en día, donde toda la sabiduría de la especie humana está más o menos ahí, al alcance, se puede acceder a ella y se puede conocer, lo que falta es una experiencia. O sea, no tenemos modos de que estas ideas se conviertan en algo vivo, o sea, no tenemos modos de alcanzar el éxtasis, no hay una cultura que te permita tocar esto con tus propias manos. Y tu libro precisamente es una invitación a eso. Es una invitación. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias, Benjamín, por acompañarnos, que estés muy bien. Muchas gracias a ti.